Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este estudio del libro del Apocalipsis, y el tema del día de hoy va a ser un tema muy interesante. Vamos a estar estudiando cómo la nación de Israel será perseguida por el anticristo en el tiempo de la tribulación y cómo Dios los va a proteger. Y para ello les voy a pedir por favor que tomen su Biblia. Vamos a tener una lectura del Salmo 122 que nos invita a orar por la paz de Jerusalén. Dice así el Salmo 122: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos dice cuánto amas tú a la preciosa nación de Israel. Pedimos, como dice este salmo, por la paz de Israel y porque en tu próxima venida, Señor, ellos te encuentren, te reconozcan como su Mesías. En el nombre de Cristo lo pedimos. Shalom, shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz. En Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir, el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme y que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías
Adonai, Shalom, Shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, Shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues el día de hoy vamos a terminar el capítulo 12 de este libro profético extraordinario de Apocalipsis. Así que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17, en un tema que se titula La futura persecución contra Israel. Futura persecución contra Israel. Y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 12, versículos 13 en adelante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A lo largo de la historia de la nación de Israel, esta ha sufrido el odio, el rechazo y la persecución más que ninguna otra nación que ha existido sobre la tierra. Parte de este sufrimiento ha sido debido al castigo de Dios para alejar a la nación de Israel de su propio pecado, de su idolatría, de su incredulidad y llevarla de regreso a un genuino camino de arrepentimiento. Dios en muchas ocasiones le advirtió a Israel acerca de las consecuencias de la desobediencia. En Deuteronomio capítulo 28 vemos cómo Dios le ofrece a Israel todas sus bendiciones si lo obedecen, pero también le promete a Israel maldiciones y castigo si lo desobedecían. Así que Dios ha enviado sus juicios y su castigo a la nación de Israel para que Israel regrese al Señor, para que Israel reconozca al Mesías y se arrepientan de su incredulidad. Pero por otra parte también la nación de Israel ha sufrido gran persecución y odio de parte de Satanás, actuando desde luego como un instrumento de Dios. Sin embargo, a diferencia de Dios, el propósito de Satanás no es llevar a la nación de Israel al arrepentimiento, sino es destruir a la nación de Israel, acabar con la nación de Israel y darle muerte a todos los judíos del mundo para frustrar el plan de Dios y los pactos que hizo Dios con su preciosa nación.
La nación de Israel fue perseguida, fue torturada y fue amenazada durante el tiempo de los jueces y de los reyes por sus enemigos, los filisteos, los amorreos, los madianitas y muchos otros pueblos que se oponían a la nación de Israel. Más tarde, el reino del norte fue conquistado por los asirios en los tiempos del rey Tiglat-Pileser en el año 722 a.C. A esto le siguió la conquista del reino del sur, del reino de Judá, a mano de los babilonios y el rey Nabucodonosor. En el año 586, Nabucodonosor entra a la ciudad de Jerusalén, destruye todo lo que hay en el templo y lleva al exilio a millones de judíos. Como resultado de estas conquistas, la nación de Israel nunca jamás volvió a ser independiente y se convirtió desde aquellos años en súbdita de los poderes extranjeros de Asiria, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma, para después terminar siendo exiliados y dispersados por todas las naciones de la tierra. Desde los tiempos del Señor Jesucristo y hasta la actualidad, la nación de Israel también ha sido perseguida brutalmente en estos 2000 años de historia del cristianismo. La primera persecución trágica ocurrió durante la primera cruzada. Del año 1095 al año 1099, los ejércitos de los cruzados, dirigidos por el Papa desde Roma hacia la ciudad de Jerusalén en Palestina, destruyeron cientos de casas y poblados de los judíos y masacraron a sus habitantes. Cuando los cruzados por fin llegaron a la ciudad de Jerusalén, como lo vemos ahí en la lámina, en el año 1099 después de Cristo, reunieron a la población judía de Jerusalén en una sinagoga y les prendieron fuego hasta la muerte. La mayoría de los judíos de aquel tiempo en Jerusalén murieron debido a estos cruzados que, bajo el afán de reconquistar la ciudad de Jerusalén porque pensaban que Cristo establecería ahí su reino, arrasaron con hombres, con mujeres, con niños y niñas, judíos, sin ninguna misericordia. Los judíos que sobrevivieron de esta cruzada fueron vendidos como esclavos más tarde por los ejércitos de los cruzados. Más tarde, después en la historia, encontramos al rey Eduardo I en Inglaterra, que desterró a todos los judíos de su país en el año 1290 y no se les permitió regresar a Inglaterra hasta la época de Oliver Cromwell, este héroe muy controvertido, por cierto, de la historia de Inglaterra, cristiano, puritano, quien les permitió el acceso hasta el año 1590-1600. Francia no se quedó atrás y también expulsó a los judíos de ese país en el año 1306 y unos años después España hizo lo mismo. En el año 1492, curiosamente fue el año de la expedición de Cristóbal Colón para descubrir el Nuevo Mundo. En este año 1492, la reina Isabel la Católica, casada con su primo hermano don Fernando de Aragón, expulsaron a los judíos de su país. Los judíos que vivían en España fueron exiliados, fueron expulsados y tenían solamente dos opciones. La primera opción era convertirse al catolicismo romano. Por eso se le llama a esta reina Isabel la Católica, porque ella profesaba esa religión igual que su esposo. Así que todos los judíos que quisieran quedarse en España y conservar sus propiedades, algunos de ellos eran pudientes, eran ricos, se les obligaba a convertirse a la religión del catolicismo. Si ellos accedían, entonces se les permitía quedarse en España, pero se les confiscaban, por no decir que se les robaban todas sus propiedades y más adelante de todas maneras se les asesinaba. Si ellos decidían no convertirse al catolicismo romano, entonces eran expulsados de España. Fue justo en aquel tiempo, 1492 y la primera mitad del siglo XVI,
que miles y miles de judíos fueron expulsados de España, terminaron algunos viviendo en el norte de África, otros fueron a vivir a otros países de Europa, y miles o cientos de miles de estos judíos que residían en España, expulsados por Isabel la Católica, vinieron a las tierras de la Nueva España, aquí a lo que actualmente es México y Mesoamérica y también Sudamérica. Millones de judíos terminaron viviendo aquí en la Nueva España. Durante toda la Edad Media también a los judíos se les culpó de varios desastres naturales, como el de la peste bubónica de 1348 a 1350, y fueron salvajemente perseguidos en Europa. Por si fuera poco, en el siglo XIX surgió nuevamente un estallido de antisemitismo en Rusia, donde los judíos fueron culpados del asesinato del zar Alejandro II en 1881. Y durante las siguientes 4 décadas hubieron asesinatos en masa en toda Rusia de decenas de millares de judíos, y otros cientos de miles fueron expulsados de sus casas. El gobierno de Stalin más adelante persiguió a los judíos en Rusia y no le importó dejar sin padres a miles de niños judíos, asesinando a sus papás. Sin embargo, la hora más oscura de la persecución satánica en contra del pueblo judío llegó a principios de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, cuando el partido nazi llegó al poder en Alemania y sus demenciales teorías raciales se convirtieron en políticas de Estado. A diferencia de los demás regímenes que precedieron al del maniático Hitler, él no solo persiguió a los judíos, sino que quiso exterminar a todos los judíos del mundo. Quiso asesinar a toda la nación de Israel, abriendo los terribles campos de concentración de Auschwitz y otros más, donde millones y millones de mujeres, hombres y niños fueron encerrados, fueron violados, fueron maltratados, humillados y llevados a estos campos de concentración para ser asesinados en los hornos donde se les ejecutaba. Esto fue una de las masacres más terribles. Hitler propuso de esta manera ponerle solución final al problema judío. El problema judío, de acuerdo a este régimen de Hitler, es que Hitler se sentía superior. La raza alemana, la raza blanca, era supuestamente, de acuerdo a las tesis de Hitler en su libro Mi lucha, que escribió desde la cárcel pocos años antes de que fuera el presidente de la Alemania nazi. Él decía que todas las demás personas que no fueran de esas características arias eran inferiores y había que conquistarlas, y especialmente había que exterminar a los judíos. Así que en esta masacre, como ya vimos en las ilustraciones, en esas fotografías terribles que nos sensibilizan el corazón, cómo Hitler mató a más de 6 millones de judíos, que era la mitad de la población judía de Europa, fueron salvajemente asesinados por este maniático poseído por Satanás, Adolfo Hitler. A pesar de todas estas persecuciones a lo largo de los siglos, es maravilloso y es extraordinario ver cómo nuestro Dios ha protegido a su nación, a su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y este extraordinario milagro lo podemos ver reflejado en aquella misteriosa zarza ardiente. Como dice un comentarista, John Phillips, aquella zarza que ardía y resplandecía, pero a pesar del crepitar del fuego no se consumía. Aquella zarza simboliza claramente a la nación de Israel, que no se consume a pesar del odio incesante de sus enemigos, ya que Dios está en medio de Israel. Israel no podrá ser absorbida por las naciones, no podrá ser confundida por otras personas y jamás podrá ser exterminada por
las fuerzas de las naciones ni las fuerzas del mismo infierno, porque Israel es una zarza preciosa que arde en el desierto y jamás será consumida. El deseo del pueblo judío y desde luego del pueblo cristiano y del resto del mundo, que está más o menos en su sano juicio, es que el exterminio en masa efectuado por los nazis nunca más se repita. Sin embargo, la Biblia profetiza, la Biblia nos enseña que en un futuro habrá más sufrimiento para la nación de Israel, que la persecución y el exterminio o el intento de exterminio sobre esta preciosa nación será el más terrible y el más intenso como nunca antes ha ocurrido. Este tiempo se le llama en la Biblia el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, versículo 7. Y Jesús describió este tiempo como una gran tribulación, Mateo 24, 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que los 7 años que se están esperando en un futuro, como el cumplimiento de la 70ª semana de Daniel, serán los años más difíciles para la nación de Israel. Por 2 motivos. En primer lugar, porque Dios derramará su ira final sobre el mundo incrédulo y no arrepentido, y también sobre los judíos no arrepentidos que decidan negar al Mesías en aquel tiempo. Pero en segundo lugar también porque Satanás hará un intento inútil para evitar que Jesucristo venga a reinar sobre el trono de David y sobre el trono de Israel. Así que Satanás tratará en aquellos años de destrozar a la nación de Israel, como lo ha intentado a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los intentos fracasados del diablo no tendrán éxito, porque al final, durante este tiempo de la tribulación, los judíos mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Esta profecía dice que los judíos podrán ver al Mesías, podrán contemplar la belleza del Evangelio, y algunos de ellos, un remanente de entre todos los judíos del mundo en aquellos años, se convertirán al Señor Jesucristo. Esta visión de la futura conversión de Israel en la tribulación la tuvo el profeta Daniel. Vamos por favor a Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 13. Vamos a leer todo el capítulo brevemente. Y aquí en este capítulo 12, Daniel alcanzó a ver ese tiempo tan difícil para la nación de Israel y a la vez tan glorioso porque el Mesías vendrá a salvarlos. Daniel capítulo 12, versión Reina Valera, dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel dice aquí que vendrá un tiempo de gran angustia para Israel, pero que al mismo tiempo Dios los libertará a aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En este versículo 2, Daniel está viendo 2 resurrecciones. En primer lugar, la resurrección de Israel, cuando Jesucristo regrese a reinar y establecer su reino aquí en el mundo. Los judíos muertos de todos los tiempos que creyeron en Dios y que conocieron al Mesías o que se entregaron a Dios por medio de la fe en el Mesías, resucitarán. Y 1000 años después, al final del milenio, Apocalipsis 20, se levantarán los incrédulos. También resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud,
como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La profecía del versículo 4 de que la ciencia aumentaría, ya la estamos viendo actualmente. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En el versículo 7 observamos una profecía interesante. La persecución sobre la nación de Israel se desatará por tiempos en plural, y por la mitad de un tiempo. Si tú haces la suma de un tiempo y de dos tiempos y la mitad de un tiempo, vas a llegar a la cuenta de 3 tiempos y medio, 3 años y medio, que corresponden a la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, o la gran tribulación de la cual habló el Señor Jesucristo. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La segunda parte de la tribulación, estos 3 tiempos y medio, corresponden a 1260 días. Pero aquí la profecía habla que serán bienaventurados aquellos que soporten 1290 días. Después de que Jesucristo juzgue a las naciones, habrán 30 días más para el establecimiento del reino de Cristo. Esta persecución que se desencadenará en contra de la nación de Israel traerá como juicio la muerte de 2/3 partes de los habitantes judíos en la nación de Israel en los tiempos del anticristo. 2/3 partes de los judíos morirán, pero habrá un remanente, quedará un remanente, 1/3 parte de los judíos que habiten en Jerusalén y en la nación de Israel en aquellos años, sobrevivirán y conocerán al Mesías. Esta profecía se encuentra en el libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 8 y 9. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Zacarías 13, versículo 8 y 9, dice así: las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Está hablando de la nación de Israel. Solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Así que es un error pensar que toda la nación de Israel se va a salvar en el tiempo de la tribulación. Muchos de ellos van a ser confundidos por el anticristo. Muchos de ellos van a seguir la falsa religión del falso profeta. Pero 1/3 parte de los judíos de aquellos años, repito, se convertirán al Señor Jesucristo. Y ellos le dirán: Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que viniste hace 2000 años, derramaste tu sangre por nosotros, y serán salvos y entrarán al milenio a gobernar junto con Cristo. Esta brutal persecución de Satanás contra la nación de Israel se nos describe en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 13 en adelante,
en 3 ataques. 3 ataques. Vamos a estudiar estos 3 ataques detenidamente y quiero que regresemos a Apocalipsis 12, por favor, versículo 13 y 14, porque ahí se describe el primer ataque que Satanás va a iniciar en contra de la nación de Israel. Dice Apocalipsis 12, 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Subrayen aquí la palabra dragón, ya estudiamos esto con detenimiento en las clases pasadas. Esta palabra dragón se refiere sin lugar a dudas a Satanás. Recordemos la clase pasada cómo Miguel, ¿verdad?, el arcángel y los santos ángeles de Dios derrotaron a Satanás en una tremenda batalla cósmica, una guerra en el cielo. Satanás fue arrojado en Apocalipsis 12 del 7 al 9 del cielo. Fue la segunda expulsión de Satanás. En esta segunda expulsión, Satanás es arrojado del cielo de forma definitiva. Ya no tendrá más acceso al cielo para acusarnos a los escogidos de Dios. Todos sus demonios y todas sus huestes serán expulsadas definitivamente a la tierra. ¿Y qué va a hacer Satanás aquí en la tierra durante la tribulación? Versículo 13, comenzará a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esta mujer, como ya lo vimos también anteriormente, representa a la nación de Israel. Esta mujer no es la iglesia ni es la Virgen María. Esta mujer de Apocalipsis 12 es definitivamente la nación de Israel. Así que Satanás, al verse expulsado del cielo, lleno de odio, lleno de coraje, lleno de miseria y de pecado, comenzará a perseguir a la nación de Israel. La palabra perseguir o persecución es la palabra griega dioko, que describe a alguien que está cazando al otro con gran odio, alguien que desea destrozar al otro en cuanto lo alcance y darle muerte inmediatamente. Así que Satanás perseguirá con un acoso terrible, hostil, lleno de odio a los judíos cuando ellos estén yendo o escapándose al desierto. Esta huida a la mitad de la tribulación la describió con detalle el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22, vamos ahí a ese pasaje, por favor, Mateo 24 del 15 al 22, voy a leer la Nueva Versión Internacional, porque aquí el Señor Jesucristo le está hablando a la nación de Israel. Mateo capítulo 24 y capítulo 25 son profecías para la nación de Israel en los tiempos de la tribulación. Así debe ser interpretada la profecía, ¿verdad?, de Mateo 24 y 25. Vamos a leerlo. Mateo 24, 15, Nueva Versión Internacional. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Este horrible sacrilegio del cual está hablando aquí el Señor Jesucristo será seguramente un sacrificio de un animal inmundo acompañado de palabras de blasfemia por parte del anticristo. Recordemos que el anticristo va a hacer un acuerdo de paz y va supuestamente a ser el protector de la nación de Israel, va a ser el guía, el líder, el gran profeta, como si fuera el Mesías que
por cierto, los judíos están esperando al Mesías. Entonces, cuando aparece el anticristo vestido de blanco, haciendo milagros y hablando de Dios y haciendo maravillas y señales, va a engañar a la nación de Israel, les va a prometer paz, les va a prometer ser su Mesías, les va a prometer protección. En el pacto que ya vimos en el primer jinete de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 al 3. Pero a la mitad de la 70ª semana de Daniel, a la mitad de estos 7 años, justo a los 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, como lo vimos ya en Daniel 12, el anticristo se va a descarar, va a romper el pacto de paz con la nación de Israel, va a entrar al templo y va a cometer una blasfemia en el templo, va a sacrificar un animal inmundo, va a comenzar a hablar en contra de Dios, en contra del Mesías de Dios, y va a comenzar a perseguir brutalmente a la nación de Israel. No habrá tiempo para que nadie del pueblo de Israel regrese a su casa para recoger sus pertenencias. Las muchachas que estén embarazadas, las que tengan niños chiquitos, van a ser más vulnerables. Dios va a tener que intervenir en aquellos días y va a ser aquellos días más cortos para darle oportunidad a sus escogidos de escaparse de la persecución terrible del anticristo. La situación de Israel en aquel tiempo, a la mitad de la semana 70 de Daniel, va a ser desesperada, va a ser angustiante. No van a tener agua para beber, no va a haber comida que ellos puedan llevarse. Muchos van a salir tal vez sin su calzado, solamente con lo que lleven puesto, con sus niños en brazos. Van a sufrir hambre, van a sufrir frío, van a sufrir toda clase de necesidades. Y entonces se cumplirá la profecía que Jesucristo pronunció en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40. Se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Esto es precioso, es maravilloso. Mateo 25, 31 al 40, Nueva Versión Internacional, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Fíjense el versículo 34, pon atención. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te alimentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Muchas veces leemos este pasaje en Mateo 25 y lo aplicamos a la iglesia. Y decimos que la iglesia tiene que hacer obras de misericordia, ir a la cárcel, a visitar a los presos, ir a los hospitales, a visitar a los enfermos, hacer labor de misericordia con los que no tienen que comer o no tienen que vestir. Y desde luego es una aplicación para nosotros. Por supuesto, la iglesia tiene que ocuparse de estas cosas. Sin embargo, esa no es la interpretación correcta del pasaje, porque como ya les expliqué, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 son pasajes proféticos para Israel en la tribulación. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el Señor Jesucristo en este pasaje cuando habla de personas que están hambrientas, que no tienen alojamiento, que no tienen vestido, que están enfermas, que están escapando, que están en necesidad tremenda? Se está refiriendo a Israel escapando de la ciudad de Jerusalén bajo la persecución del anticristo, cuando quebrante el pacto, como ya lo explicamos, a la mitad de la 70ª semana,
comience a perseguirlos, van a salir con lo que tengan, hambrientos, desnudos, y el Señor va a proveerles a través de personas que estén en otros lugares o en otros países de una manera sobrenatural. El Señor va a ayudar a los judíos que salgan exiliados y perseguidos por el anticristo, de tal manera que no les va a faltar absolutamente nada. Así como cuando Israel salió de Egipto en el libro del Éxodo y no les faltó nada en el desierto, de la misma forma Dios los va a sustentar. Veamos esta verdad en Apocalipsis 12, versículo número 14. Apocalipsis 12, 14, el pasaje que estamos estudiando, dice así: y se le dieron a la mujer, ¿quién es la mujer? Israel, apúntalo. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, los últimos 3 años y medio de la tribulación. Así que el Señor va a salvar a la nación de Israel de morir bajo las garras de Satanás, la serpiente antigua. Y aquí es muy interesante que este versículo 14 habla de una gran águila con 2 alas. Desde luego está hablando el Señor en sentido metafórico. Es lenguaje figurado. Así que de forma simbólica esta águila está describiendo representativamente la protección de Dios. No es que venga una águila literalmente y vaya a agarrar en sus alas a los judíos de aquel tiempo. No. Es un símbolo. La Biblia tiene que ser interpretada de forma simbólica cuando así lo pide el pasaje, y este es una de esos pasajes, de esos versículos que deben ser interpretados de forma simbólica. Esta figura de lenguaje llamada metáfora fue tomada del libro del Éxodo. Aquí Juan, inspirado, ¿verdad?, recibiendo la palabra inspirada por el Espíritu Santo, se le vino a la mente un pasaje en Éxodo capítulo 19, versículo 4 y 5. Vamos a Éxodo 19, versículo 4 y 5. Recordemos que en este pasaje la nación de Israel ya ha salido de la tierra de Egipto, y dice el versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, está hablando Dios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí se nos menciona que Dios protegió a la nación de Israel, los tomó en las alas de águila para librarlos de los egipcios. De la misma manera, Dios va a proteger a los judíos del tiempo de la tribulación para que no sean asesinados por el anticristo. Las alas de águila en la Biblia, si quieres apuntarlo, simbolizan fortaleza. Isaías 40:31. Representan velocidad. Salmo 18:10. Y representan también protección, como dice el Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el famoso Salmo 91, versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así que el Señor de esta manera sacará de la ciudad de Jerusalén a sus escogidos, al remanente de la nación de Israel, los protegerá, y dice la Biblia que serán llevados a un desierto, al desierto. Esto es muy interesante porque algunos han sugerido que este desierto donde la nación de Israel se refugiará es la zona de Edom y la zona de Moab en el Antiguo Testamento. En Daniel 11, versículo 41, se nos asegura que estas regiones quedarán protegidas por Dios definitivamente de los ataques del anticristo. Daniel 11, verso 41 dice: también entrará a la tierra hermosa
y muchos países caerán. Está hablando del anticristo. Entrará a la tierra de Israel, muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Así que en esta región de Edom y de Moab será llevada la nación de Israel de forma milagrosa y ahí encontrarán refugio. También en Apocalipsis 12, versículo 14, se nos dice que el Señor sustentará a su pueblo por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta palabra sustentar se refiere a alimentar y proveer a la nación de Israel en todas sus necesidades. Dios va a proveerles agua, va a proveerles alimento, va a proveerles vestido, como ya lo vimos en Mateo 25, tal vez naciones alrededor o gentiles de otras naciones, al enterarse de lo que está pasando en Jerusalén y la persecución del anticristo, van a enviarles apoyo económico, agua, vestido, alimento, todo lo que ellos necesiten para poder subsistir. Esto es maravilloso y el Señor lo hará porque ama a la nación de Israel. En la palabra de Dios se nos dice que nuestro Dios nos proveerá, que por nada estemos afanosos, que Dios proveerá todo lo que necesitemos, sustento y abrigo. Nosotros que somos su pueblo actualmente, la iglesia, ninguno de nosotros se ha quedado desamparado, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Si tú estás caminando con Dios y realmente amas a Dios y le has entregado tu vida y Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y procuras vivir en santidad para agradar a Dios, nada te va a faltar. Nada te va a faltar en tu vida. No te va a faltar el agua, no te va a faltar la comida, no te va a faltar algo que ponerte encima, un colchoncito, un petate donde te puedas dormir, un techo que te resguarde de las inclemencias del tiempo, porque Dios te ama y Él prometió ser el que nos sustente siempre. Así que no tengas miedo ya del futuro ni de lo que pueda venir, porque Dios prometió sustentarnos. Y en la carta a Timoteo, Pablo le dice a su hijo espiritual: teniendo sustento y abrigo, debes estar contento con esto. Cuánto más si Dios ha sustentado a su preciosísima iglesia, va a sustentar a su pueblo escogido, la preciosísima nación de Israel. Y quiero que reflexionen por un momento cómo ama Dios a Israel. A pesar de que Israel lo rechazó al Mesías y lo sigue rechazando y se siguen burlando del Mesías y se siguen burlando de los cristianos y de la iglesia y rechazan el Nuevo Testamento y siguen engañados en una falsa religión, a pesar de todo esto, Dios los sigue amando. Y Dios se va a levantar un remanente de judíos que se convertirán en el tiempo de la tribulación por la predicación de los 144,000 judíos escogidos. Millones de judíos en aquel tiempo creerán por fin en el Mesías. La venda se les va a caer y van a recibir el mensaje del Evangelio. ¡Qué maravilloso es Dios! Por esa razón debemos orar por la nación de Israel. Debemos amar a la nación de Israel a pesar de que tienen esa venda que no les permite ver al Mesías. Nuestra responsabilidad es orar por todos ellos todos los días. Muy bien, regresamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver ahora el segundo ataque de Satanás. Versículo 15, Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Yo quiero que imaginen por un momento cómo Satanás acaba de ser expulsado definitivamente del cielo por segunda ocasión, ya no tendrá más acceso al cielo, está enojado, está amargado, está lleno de odio, comienza a perseguir a la nación de Israel, quiere asesinarlos así como Hitler quería exterminar a los judíos. Satanás quiere definitivamente borrarlos del mapa, pero Dios los protege y los lleva al desierto y no puede tocar ni uno solo de ellos. Entonces él arroja un segundo ataque lleno de odio
y lleno de amargura después de haber fracasado en su intento, en su primer ataque de masacrar al pueblo de Israel, y sin posibilidad de llegar al escondite donde ellos están, porque Dios le va a impedir llegar al escondite donde Israel se encontrará. La serpiente aquí arroja un segundo ataque. Aquí la serpiente desde luego no es real, igual que el águila del versículo anterior, sino que está representando simbólicamente a Satanás. Entonces, si la serpiente del versículo 15 es una representación de Satanás, el río, que también está en el versículo 15, es también simbólico. Esta metáfora de un río de maldad proviene una vez más del Antiguo Testamento, donde las inundaciones o los ríos a veces representan o simbolizan problemas, desgracias o ataques del diablo. Apunta a esto. Entonces esto no es un río literal que vaya a salir de la boca de Satanás, porque Satanás es un ser espiritual, ni siquiera es un ser físico. Entonces, este río está representando un problema, un ataque, una desgracia que él quiere enviar sobre la nación de Israel. Y para ilustrar esta verdad, vamos a leer el Salmo 69, versículo del 1 al 4, para que tú te des cuenta cómo las aguas o los ríos, en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, están representando problemas o ataques diabólicos. Salmo 69, del 1 al 4, versión Reina Valera 60, dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha inundado, me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Creo que este es un salmo que se pudiera aplicar de forma profética a la nación de Israel en los tiempos de la tribulación, porque ellos se sienten hundidos, se sienten rodeados por sus enemigos. Es un río de maldad, es un ejército diabólico, satánico, que el anticristo enviará para perseguir a la nación de Israel, como Faraón mandó a su ejército en sus carros y en sus caballos para perseguir a Israel, y Dios les abrió el mar rojo. De la misma manera el anticristo, inspirado y empujado por Satanás, va a mandar a todos sus ejércitos diabólicos para destruir a la mujer. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, dice en el versículo 16, regresamos a Apocalipsis 12, 16, que la tierra ayudó a la mujer. Desde luego es Dios el que está ayudando a la mujer, que es Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que cuando los ejércitos de millones de soldados con tanques de guerra, tal vez con drones diabólicos que van a disparar misiles, con armas químicas, con armas nucleares, quieran comenzar a perseguir a Israel y quieran destruir y exterminar la nación de Israel, Dios va a permitir que la tierra se abra y se los trague a todos. Como en Éxodo 15, versículo 12, el león de la tribu de Judá, el gran Dios de Israel, va a defender a la nación de Israel, se va a abrir la tierra y se va a tragar a todos los ejércitos del anticristo, van a quedar inundados, van a quedar ahí exterminados, muertos, porque nadie puede tocar a la nación de Israel sin que Dios lo permita. Él los defiende siempre como ese león precioso de la tribu de Judá. Recordamos al estudiar este pasaje cómo Dios también permitió que se abriera la tierra de forma dramática. En Números capítulo 16 encontramos a Coré, a Datán y a Abiram. Cuando Dios los aplastó, ellos comenzaron a rebelarse en contra de Moisés y en contra de Dios, y Dios los juzgó abriendo la tierra y ahí murieron. En Números 16, versículo 28, dice lo siguiente: dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad.
sino como mueren todos los hombres, murieren estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Así que, queridos amigos que se burlan del Mesías, aquellos que rechazan la Biblia, aquellos que se burlan de los cristianos, que dicen que todas las profecías de Dios son mentiras, que cómo es posible que Dios creó el planeta Tierra y puso a la primera pareja Adán y Eva, que esas son tonterías, que son mentiras. Si tú te sigues burlando de Dios, si tú sigues rechazando al Mesías, si sigues resistiendo a Dios, si te sigues carcajeando de las profecías de la Biblia, ten mucho cuidado, porque Dios puede enviar sobre tu vida un juicio terrible de muerte y destrucción. Y esto, repito, como lo hemos dicho en las clases anteriores, no es una amenaza. Dios no te amenaza, simplemente es una advertencia. Dios se ha revelado claramente en las Escrituras y todas las profecías, cientos de profecías desde el Antiguo Testamento se han cumplido. Solamente en la vida de Jesucristo, en su muerte y resurrección, se cumplieron docenas de profecías escritas por los profetas con 600, 700 años de anticipación. Entonces, este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios y lo hemos demostrado muchas veces. Muy bien, pues el frustrado Satanás, el amargado y fracasado Satanás, la serpiente antigua, no pudo con Israel en su primer ataque. Tampoco pudo con Israel en su segundo ataque. La tierra se tragó al ejército que les mandó para destruirlos. Entonces, Satanás encabezará un tercer y último ataque en este pasaje. Apocalipsis 12, versículo 17, el tercer ataque de Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El fracasado y frustrado dragón, el diablo, al ver fracasados sus dos primeros ataques, se llena de ira, más ira contra la mujer, debido a la incapacidad para destruirla. Y entonces deja en paz por fin a la mujer. Aunque Satanás posiblemente sepa en dónde está refugiada la mujer, tal vez en la ciudad de Petra, en los desiertos de Moab o de Edom, él sabe la localización, pero hay un escudo protector, como dice el Salmo 5, alrededor de Israel, y él no va a poder pasar. Sus ejércitos quedaron exterminados, tragados literalmente por la tierra. Entonces Satanás, en la segunda parte de la tribulación, va a dirigir su furia, versículo 17, contra el resto de la descendencia de la mujer. Recordemos que la mujer representa a Israel. Entonces Satanás va a concentrar toda su furia para intentar destruir a los 144,000 evangelistas judíos que aparecen en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, porque ellos no se encuentran en Israel en ese momento, al menos no todos, no se encuentran en Jerusalén donde ocurre este ataque, sino que se encuentran dispersados por todas las naciones. Entonces Satanás va a querer destruir como se pueda, ¿verdad?, a estos 144,000 jovencitos judíos evangelistas. ¿Y sabes algo? No va a poder tampoco con ellos. Porque como ya lo estudiamos en Apocalipsis 7, están sellados en la frente, tienen el sello en su frente, el nombre de Dios, y nada ni nadie podrá destruir estos 144,000 jovencitos. El Salmo 91, como ya lo explicamos en aquellas clases, es un salmo profético que se aplica a estos 144,000 jovencitos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora. Él te librará de todos los ataques de Satanás. Así que el dragón querrá atacarlos a ellos y también a todos los creyentes gentiles de la tribulación, al pueblo no judío que se convirtió, porque van a haber millones de conversiones en la tribulación, debido a la predicación de los 2 testigos, debido a la predicación de los 144,000 elegidos y debido a la predicación hasta de un ángel, como vamos a ver después en el capítulo 15, que va a predicar el evangelio en toda la atmósfera terrestre. Entonces, millones de personas se convertirán a Cristo. Y ellos también, de forma espiritual, son la descendencia de la mujer. Gálatas 3, versículo 7. Gálatas 3, 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú tienes la fe en Cristo, si tú conoces a Jesucristo, tú eres de la fe de Abraham. Aunque no somos la descendencia genética, muchos de nosotros, de Abraham, a menos que seas de los judíos que salieron de España cuando fueron expulsados por la reina Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y llegaste a Perú, llegaste a Brasil, llegaste a Argentina, llegaste a México, ¿verdad? Y tal vez en tu genética tienes genes de Abraham. Bueno, eso no importa, porque la genética no salva a nadie. Si ese es tu caso, con mayor responsabilidad, tienes que orar por la nación de Israel. Pero si tú no tienes ningún gen de Abraham, pero crees en Jesucristo, de todas maneras, en Gálatas 3, versículo 7, se nos enseña que tú eres hijo de Abraham por la fe. Los que guardan los mandamientos serán perseguidos por Satanás en su furioso intento de destruir a los creyentes. Regresamos a Apocalipsis 12, versículo 17, para terminar. Dice aquí que el dragón se llena de ira, se va contra la descendencia de la mujer, que son los 144,000, los judíos convertidos en la diáspora en todo el mundo, y también los gentiles convertidos, que somos descendencia espiritual de Abraham. Y después se nos describe quiénes son ellos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se nos dan 2 características de un verdadero creyente. Número 1, los que guardan los mandamientos de Dios. Un verdadero creyente es alguien que guarda en su corazón los mandamientos de Dios. La palabra mandamientos en el griego, entolé, es una palabra muy empleada por el apóstol Juan, autor de Apocalipsis, del Evangelio de Juan y de las cartas, para referirse a los mandamientos dados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 14:15, Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y 1 de Juan 2, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces quiero preguntarte, si tú realmente eres cristiano, si realmente amas a Cristo, ¿guardas sus mandamientos en tu corazón? ¿Obedeces los mandamientos de Dios? ¿Te mantienes en pureza sexual sin voltear a ver otra mujer que no sea tu esposa? ¿Te mantienes en santidad en tu mente, en tu corazón, evitando ver porquerías en la televisión y en el cine? ¿Te mantienes en una vida de oración constante, de lectura de la palabra, de reflexión constante, de oración por el pueblo de Israel? ¿Le predicas a las almas perdidas? Porque si realmente amas a Cristo, guardas sus mandamientos. Esa es la primera característica de un verdadero cristiano. Y en segundo lugar, dice el verso 17, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, el testimonio de Jesucristo, no se refiere al testimonio acerca de Jesucristo, sino el testimonio que Jesucristo dio, las verdades que enseñó y que están reveladas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces esta expresión, el testimonio de Jesucristo, no se refiere aquí al testimonio que tú des de Jesucristo a otra persona, sino que se refiere a las verdades que Jesucristo enseñó guardadas en tu corazón. Todo el cuerpo de doctrina bíblica viviendo en tu corazón. Así que
Al igual que los primeros dos ataques, este tercer ataque también fracasará. Satanás ha fracasado siempre y fracasará en el tiempo de la tribulación también. Cuando se toque la séptima trompeta, grandes voces en el cielo anunciarán que los reinos del mundo han venido a ser de Cristo, del Señor, y que Él reinará por los siglos de los siglos. Así que todos los esfuerzos de Satanás para destruir la simiente de Israel, para que no naciera el Mesías, para frustrar el pacto davídico, para frustrar el pacto que Dios hizo con Abraham, para frustrar el pacto palestino, para frustrar el nuevo pacto, fracasará definitivamente. El diablo será atado por 1000 años, al final de los 1000 años será desatado, hará una guerra en contra de Cristo, el Señor lo aplastará y será arrojado al lago de fuego. El diablo le queda muy poco tiempo, sabe que está fracasado definitivamente. Un comentarista, para terminar este capítulo, dice lo siguiente: el sufrido pueblo de Israel, para ellos, la hora más sombría está aún por llegar, pero será seguida de un glorioso amanecer. El remanente elegido de Israel, después de sobrevivir a las más salvajes persecuciones en la larga historia de su nación, serán salvos al fin y disfrutarán de las bendiciones del reino milenario, como escribió el apóstol Pablo en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Este todo Israel se refiere al Israel escogido de la tribulación. La tercera parte, como ya lo vimos en el estudio, que se salvarán y entrarán al reino milenario de Cristo. Yo creo que la conclusión de este pasaje son dos conclusiones. La primera es el gran amor que Dios le tiene a la nación de Israel. ¿Cómo los va a proteger? ¿Cómo los va a cuidar? ¿Cómo los va a sustentar? Y creo que debemos de reflexionar acerca de este gran amor que Dios le tiene a Israel, orar todos los días por la paz de Israel. Y si tienes amigos, conocidos o jefes judíos, compartirles el mensaje del Evangelio. Tal vez te rechacen, tal vez se burlen de ti, pero nuestra responsabilidad es orar por la paz de Jerusalén y que el Mesías venga pronto a establecer su reino. Y la segunda lección es que Satanás ha sido un fracasado todo el tiempo. No tenemos por qué tenerle miedo, ni terror, ni espanto, porque nosotros estamos del lado del vencedor, que es el Señor Jesucristo. Así que este tiempo que estamos viviendo de coronavirus, de tensiones, de presiones, de guerras, de enfermedades, se va a terminar y pronto Jesús regresará a establecer su reino. Así que cobra ánimo, ten ánimo, sigue confiando en Dios, sigue guardando sus mandamientos, sigamos orando, sigamos clamando a Dios, porque su venida está muy, muy cercana. Oremos. Señor, gracias te damos por este precioso capítulo 12 del libro de Apocalipsis, porque en él tú nos has hablado claramente acerca del gran amor que le tienes a la nación de Israel. Señor, si tú amas tanto a la nación de Israel, nosotros también amamos a la nación de Israel. Y en este momento nos unimos para orar a favor de ellos. Pedimos por su primer ministro, pedimos por el ejército israelita. Pedimos que tú le des sabiduría, Señor, a todos los gobernantes, a la policía y al ejército de esta preciosa nación. Oramos por todas las familias judías en Israel y en el resto del mundo, que tú, Padre, les reveles la verdad acerca del Mesías. Ellos están esperando un Mesías que venga a traerles un reino de paz, de gozo y de amor. Y ese Mesías ya vino hace 2000 años y ellos lo rechazaron, se burlaron de él y lo crucificaron, Señor. Pedimos que ese velo que tienen puesto en los ojos y en el alma les sea quitado por tu Espíritu Santo, que ellos puedan conocer que tú eres el Mesías, que Yeshua es el verdadero Mesías de Israel. Señor, quítales esa venda, salva,
a muchos de ellos, y durante el tiempo de la tribulación cumplirás tu propósito en ellos, los salvarás. Te guardarás un remanente entre todos esos judíos que entrará al reino milenial cuando tú regreses, y nosotros estaremos con ellos y te adoraremos como el Mesías. Gracias, Padre, te damos por esta preciosa nación. Y por otra parte, también te damos gracias por tu maravillosa protección, Señor. Tú nos has protegido de todos los intentos del diablo de hacernos tropezar, de tentarnos, de asesinarnos, de secuestrarnos y de destruir nuestra fe. Porque el diablo no puede tocar a un hijo de Dios ni a una hija de Dios, solo que tú lo permitieras con un propósito santo, como lo hiciste con Job, tu hijo, Señor. Pero aun si tú le permitieras tocar alguna de nuestras vidas, nunca podrá tocar nuestra fe, nunca podrá romper nuestra confianza en ti, porque la verdadera fe salvadora en Cristo Jesús es inquebrantable. Gracias te damos por estas promesas maravillosas. Te adoramos y te bendecimos, maravilloso Dios de Israel. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación